Continuamos con el Tribunal de la Tarde, ya estamos en la audiencia preliminar y nos acompaña en el día de hoy la doctora Emelinda Tejada. Ella es médico reumatóloga, internista y nutrióloga y nos va a hablar de un tema muy interesante. Atención, porque este tema nos puede pasar a muchos, a la mayoría, sobre todo la gente cuando entra ya en la edad, ¿verdad? Entra en edad. Vamos a hablar de la osteoporosis. Doctora, buenas tardes. Bienvenida al Tribunal de la Tarde. ¿Cómo está? Buenas tardes, saludos a todos. Un placer estar con ustedes en el programa. Muy bien, doctora. Doctora, quisiéramos comenzar que nos defina brevemente lo que significa esto de la osteoporosis, qué es, y creo que sería un buen punto de partida para otras preguntas. Sí, pues iniciar mencionando qué es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad crónica, es una enfermedad que va empeorando, es progresiva con el paso de los años y se caracteriza por una disminución en la densidad ósea, es decir, una disminución en la masa ósea. El hueso pues padece una alteración en lo que es su microestructura y se torna un hueso más poroso, un hueso con menor fortaleza, lo cual lo predispone. O sea, diríamos en términos concretos como un debilitamiento de los huesos. Es cuando la masa, exacto, es una disminución de la masa ósea, lo cual lo hace más frágil a padecer fracturas, y es precisamente eso esa es el principal riesgo de cursar con osteoporosis. Y esto afecta a un segmento específico, diríamos, de las personas, a un rango específico de edad, o no tiene que ver, no importa la condición biológica de la persona, o sea, la edad. Puede ser joven, puede ser adulto, puede ser un adolescente. Bueno, de manera regular la osteoporosis afecta más a mujeres en edad posmenopáusica. Esa es una pregunta interesante y es importante dejar claro lo siguiente. Es cierto que la osteoporosis podría aparecer en cualquier etapa de la vida, pero lo normal es que aparezca ya pues en el envejecimiento y en la etapa posmenopáusica. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay una creencia popular, las personas piensan que el hueso se forma en la etapa del crecimiento y luego entonces vamos perdiendo hueso con el tiempo. Y no es así. El hueso es un tejido vivo que con el paso de los años se va constantemente formando y destruyendo. Hasta los 30 años hay más hueso, se forma más hueso que el que perdemos. Pero ya luego de los 50 años de edad, esa pérdida de hueso es mayor que la que nosotros estamos en capacidad de formar. Por ende, vamos perdiendo con el paso de los años masa ósea. Y eso es peor en mujeres. Hay algunas enfermedades que pueden provocar, que pueden inducir osteoporosis, y por eso podríamos verlo quizás en otros rangos y etapas de la vida. Doctora, ¿cómo una persona se da cuenta que está padeciendo de osteoporosis? O sea, ¿tiene síntomas? ¿Lo podemos advertir? ¿Podemos sentir transformaciones en nuestro cuerpo que nos indican que pudiéramos estar iniciando este padecimiento? Esa es una pregunta muy buena, porque generalmente las personas piensan que tienen osteoporosis cuando tienen dolor en alguna articulación o a nivel óseo, y no es así. La osteoporosis es una enfermedad que por lo general casi siempre cursa sin síntomas. El paciente no tiene síntomas, exceptuando que el paciente presente una fractura por la debilidad ósea que ya tiene, y secundario a la fractura, entonces aparecen algunos síntomas. Por ende, los síntomas dependen mucho de qué fractura presenta el paciente. Si hay fractura vertebral en la columna vertebral, que son las más comunes, pues el paciente presenta dolor en la zona de la fractura, puede presentar deformidad en la columna, y los pacientes refieren sobre todo disminución de la estatura y aumento de la curvatura de la misma.
Si, por ejemplo, es en la cadera, que es otra zona frecuente, hay dolor en la cadera, limitación para la movilidad de la misma, igual la otra zona sería en muñeca. Esas son las zonas donde más frecuentemente se presenta la osteoporosis, entonces podríamos decir que si hay síntomas, entonces el paciente tendría dolor. Doctora, sí, hemos visto, doctora, en personas, yo he conocido personas que son personas altas y uno ve como que se van poniendo más pequeños. ¿Qué ocurre? ¿Qué produce la osteoporosis en los huesos para que la persona pueda bajar de estatura? Exactamente. Cuando los pacientes presentan fracturas a nivel vertebral, recordemos que los huesos tienen una densidad disminuida y se fracturan más fácil. A nivel de las vértebras de la columna, pueden haber fracturas por aplastamiento, donde las vértebras disminuyen su tamaño, y por eso el paciente lo que percibe es que con el paso de los años ha disminuido en estatura. Entonces, ese es el motivo por lo cual generalmente podemos ver esa disminución de la estatura en los pacientes con osteoporosis, e incluso en algunas ocasiones aumenta la curvatura de la columna, sobre todo en la parte superior de la misma, ese aplastamiento que se produce en las vértebras. Doctora, ¿y cómo podemos entonces fortalecer los huesos? Sobre todo, ¿desde qué ángulo usted entiende que sería más idóneo? ¿Desde la nutrición? No sé, haciendo algún tipo de ejercicios cardiovasculares, o sea, ¿qué tipo de, qué podemos hacer para eso? Para, diríamos, contrarrestar un poco este debilitamiento progresivo que provoca esta enfermedad. Para nosotros promover lo que es la salud ósea, es predominante, número uno, pues la alimentación. Es bueno tener una ingesta adecuada de calcio y vitamina D, que son minerales indispensables para el metabolismo óseo. Dentro de los alimentos que son fuentes de calcio tenemos los lácteos y sus derivados, como la leche, el queso, el yogur, también el brócoli y vegetales verdes, pues tienden a ser una fuente importante de calcio. Y fuente importante de vitamina D, la fuente número uno es la exposición solar. Del sol nosotros obtenemos aproximadamente el 85% de la vitamina D que necesitamos, por lo cual se recomienda que todo el mundo tome unos 10 minutos de sol al día. Basta solamente con tomar el sol en el rostro, en los brazos, en el cuello, para tener un aporte adecuado durante unos 10 minutos. Luego de tener una buena ingesta de esos nutrientes, pues también se recomienda que el paciente haga actividad física, que realice ejercicio de impacto, como caminar, como trotar, los cuales pues estimulan a que se produzca constantemente esa formación ósea. Se recomienda unos 20 a 30 minutos, al menos 3 veces por semana, para estimular la salud ósea. Algo muy importante también es disminuir cuáles son aquellos factores de riesgo que empeoran la osteoporosis o que se han asociado con osteoporosis, como es el hábito tabáquico. Fumar es muy dañino para los huesos, el consumo excesivo de alcohol, también el bajo peso, mujeres con un índice de masa corporal de menos de 19, se han relacionado con que van en detrimento o se relacionan con una pérdida de la masa ósea. Por lo cual, mantener un peso saludable y una buena ingesta y ejercicio es básico para nosotros fortalecer nuestros huesos y propiciar el no padecer. Sí. Usted sabe que suele también producirse con bastante frecuencia, sobre todo en estos tiempos, que muchas personas en sobrepeso comienzan a hacer ejercicios sin ningún tipo de asesoría. Por ejemplo, a correr. Y correr en el asfalto afecta bastante los huesos en la rodilla. Y esto tiende a provocar lesiones que después son muy lamentables. De hecho, yo recuerdo que
el deportista, el golfista Tiger Woods había dicho que una de sus mayores arrepentimientos había sido correr tanto, porque él corría mucho en el asfalto, porque eso le debilitó bastante los huesos y lo hace muy frágil. Entonces, me gustaría que dentro de esta problemática, que diríamos que es una tendencia actual, porque se está convirtiendo ya en una moda, que la gente esté delgada, que la gente se vea bien, estos deportes que tienden a ser tendencia, el running, montar bicicleta, entre otros, que usted dé alguna recomendación en ese sentido, doctor. Sí, claro. Es sumamente importante determinar cuál es la condición articular del paciente antes de nosotros decidir qué tipo de ejercicio el paciente va a realizar. Porque generalmente los pacientes que se encuentran en sobrepeso tienen un desgaste importante del cartílago, sobre todo de las rodillas, y hacer actividades de alto impacto empeoraría bastante ese daño que ya tiene el paciente en esa articulación. Por lo cual, se recomienda a nivel general para pacientes o sea, para prevención de osteoporosis, hacer una actividad física de bajo impacto, como caminar, como hacer aeróbicos de bajo impacto. Correr, trotar, ya se necesita un nivel físico particular. Lo ideal es que el paciente sea evaluado antes de saber si el paciente está en condiciones de someterse a ese tipo de impacto. Y es importante recalcar que el paciente con osteoporosis no se le debe recomendar ejercicio físico de alto impacto, como por ejemplo correr, porque recordemos que el paciente tiene un riesgo muy alto para fracturarse. Y esas actividades físicas como correr, el riesgo de caída también es mayor. Por ende, buscando una mejoría ósea, podemos empeorar el cuadro con una fractura vertebral o una fractura de cadera. Sí, doctora, ya después de una persona padecer de osteoporosis, tratamiento, ¿qué tratamiento debe de llevar? Y si este tratamiento es, como se dice, de por vida, tratamiento ya fijo. Sí, tenemos opciones de tratamiento para la osteoporosis. El tratamiento básico para la osteoporosis pues consiste en calcio, un aporte adecuado de calcio más vitamina D. Por lo general, aunque estos lo podemos obtener de la dieta y del sol principalmente, pues nosotros preferimos, sobre todo en nuestro contexto social, siempre suministrar suplementos de calcio, porque no toda la población tiene la costumbre de ingerir la cantidad suficiente de calcio, por ejemplo, por los lácteos. No todo el mundo ingiere leche o quesos o yogur de manera regular. Entonces, calcio y vitamina D es fundamental. Y aparte de eso, el tratamiento de primera línea son un grupo de fármacos que se les llaman bifosfonatos. Son fármacos que promueven la formación de hueso y disminuyen la pérdida de hueso. El tratamiento para la osteoporosis es un tratamiento que por lo regular dura mínimo de unos 3 a 5 años. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el recambio óseo es constante y el hueso mejora, pero de manera lenta. Entonces, para poder ver una mejoría, el tratamiento para la osteoporosis tiende a ser al menos de unos 3 a 5 años de duración. Sí, doctora, estamos conversando. Sí. Cuando es hacia los niños, ¿cómo se trata? ¿Es la misma metodología que con los adultos? ¿Hay niños que han padecido de este debilitamiento en los huesos? No es la misma metodología porque no es lo usual que los niños tengan osteoporosis. Recuerden que en la etapa de crecimiento se forma más hueso que el que se pierde. Por ende, de manera normal, los niños no deben tener osteoporosis. Okay. Si un niño tiene osteoporosis, se debe de referir al pediatra y el pediatra debe de buscar otras causas, enfermedades que produzcan una alteración en la formación ósea y corregir esa enfermedad, porque no es normal que el niño tenga osteoporosis. Si la tiene, hay que buscar una enfermedad de base que esté produciendo la osteoporosis. Sí, estamos conversando con la doctora Emelinda Tejada, ella es reumatóloga, internista y nutrióloga, y estamos hablando de un tema interesante como lo es la osteoporosis.
Doctora, ¿esta condición se hereda? Y otra pregunta dentro de la misma. Tenemos estadísticas, tanto a nivel mundial o a nivel regional y en República Dominicana, de cuántas personas pudieran estar padeciendo de osteoporosis. La enfermedad, iniciando por la primera pregunta, la enfermedad no se hereda, no es una enfermedad heredable. Sin embargo, sí se ha demostrado que las personas que tienen un familiar de menos de 75 años que haya tenido una fractura de cadera o un familiar con fractura vertebral tiene un riesgo mayor de padecer osteoporosis. Sin embargo, no es una enfermedad heredable. Y en cuanto a las estadísticas, es una enfermedad con distribución mundial. Se habla de que más de 200 millones de personas a nivel mundial padecen osteoporosis. En Estados Unidos, que hay estadísticas, se habla de que unos 8 millones de mujeres y 2 millones de hombres presentan osteoporosis. En nuestro país no tenemos estadística específica de la enfermedad, pero a nivel general, de las mujeres menopáusicas, de un 30 a un 50% van a hacer osteoporosis en algún momento de la vida. Doctora, ¿cuáles son los principales, diríamos, señales de una persona que padece osteoporosis? Por ejemplo, yo tengo una vaga impresión de que pudiera ser, por ejemplo, en la espalda baja, que ese tiende a ser como que un hueso donde uno siente a veces dolor porque duerme mal, porque de alguna manera va al gimnasio y levanta, o cuando levanta algo muy pesado. Y a veces, bueno, recomiendan siempre como fortalecer ese músculo de la espalda baja, porque es, diríamos, lo que permite mantener un equilibrio del cuerpo. ¿Qué señales puede dar una persona que está comenzando a padecer esta enfermedad? Yo puse un ejemplo vago, no sé si aplicaría, pero me gustaría que nos dé algunas señales, sobre todo para las mujeres y las personas que están viendo este programa, por si tienen algún tipo de debilidad en los huesos y no se han percatado. Sí aplicaría, sin embargo, si esperamos a tener síntomas para pensar en la enfermedad, cometeríamos un error, porque la mayoría de los pacientes tienen osteoporosis sin tener síntomas. El síntoma aparece cuando hay fracturas. Entonces, lo importante es... Pero qué interesante. Qué interesante. O sea, el síntoma aparece cuando hay fractura, pero si no, usted no siente los síntomas, usted anda normal, sin embargo, padece la enfermedad. Wow. Así es, porque tenemos la creencia de que se necesita tener dolor para pensar en osteoporosis, y no es así. La mayoría de los pacientes no tendrán síntomas hasta que se fracturen. Por ende, se debe de hacer densitometría ósea, que es el estudio con el cual se diagnostica la osteoporosis en cierto grupo de pacientes que tienen un riesgo mayor de tener la enfermedad sin que el paciente tenga síntomas. Por ejemplo, toda mujer mayor de 60 años se le debe de hacer una densitometría ósea para ver cómo está su masa ósea y ver si tiene osteoporosis. También toda mujer que tenga menos de 65 años, pero que tenga un factor de riesgo asociado a osteoporosis, como algún familiar con fractura de cadera o vertebral, tabaquismo, alcoholismo, uso de ciertos medicamentos de manera prolongada, como los esteroides, algunos anticonvulsivantes e incluso algunas enfermedades se han asociado a baja de la masa ósea, como es la artritis reumatoide, el hiperparatiroidismo, trastornos de absorción intestinal, entre otros. Es decir, toda mujer mayor de 60 años y hombre mayor de 70 se le debe de hacer una densitometría ósea aunque no tenga síntomas. Si la mujer tiene menos de 60 años, pero tiene uno de esos factores de riesgo, también se le debe de hacer una densitometría ósea para valorar qué tanto riesgo de fractura padece la misma. Y dentro de los síntomas, si el paciente si tiene síntomas, si tiene una fractura, pues va a presentar dolor a nivel de la columna o a nivel de la cadera. Ahí va, es fácil, o sea, pudiera detectarse también como por la postura que tiene la gente en el cuerpo a la hora de caminar, a la hora de sentarse, o esto a su vez sería una causa que pudiera provocar la osteoporosis, o sería la consecuencia
de padecer osteoporosis, la postura que tenga una persona, que diríamos que ya eso sería una manera también mucho más visible de poder detectar esta enfermedad. La postura, como la gente se sienta, se para, como la gente camina. Lo que se podría ver es una alteración, por ejemplo, a nivel de la columna. Podemos ver un aumento de la curvatura de la columna. En palabras más llanas, como se ve encorvado, jorobado el paciente. Jorobado, exacto. Con el paso de los años, pero eso es una consecuencia de la osteoporosis. Esto me quiere decir que el paciente tuvo alguna fractura a nivel de la columna, esa vértebra disminuyó de tamaño y al disminuir del tamaño el paciente se encorva, la columna adquiere una posición anómala y podemos ver que el paciente se va encorvando y bajando de tamaño. Eso es un signo, algo que podemos ver con el paso de los años. Doctora, gracias por haber estado con nosotros, por participar en nuestro programa. Quien quiere una consulta con usted, ¿cómo localizarla? En definitiva, vean, no beba, no fume, no coma de manera desordenada, tenga una buena postura y vaya a la consulta con la doctora. Que ya así es. Y para ir a la consulta con usted, doctora, ¿cómo hacerlo? Bueno, nosotros estamos consultando en el Centro Médico Corominas Pepín y en la Clínica Independencia Norte. Si necesitan consulta, pueden llamar a esos centros. Uno de los teléfonos es el 809-385-0062. Ahí estamos a la orden para todos ustedes. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora, por haber estado con nosotros y traernos orientación sobre un tema, señores, que siempre hemos escuchado. Sí. Y tenemos familiares. Y nos faltaron algunos aspectos, sobre todo las personas que tienen alguna condición médica especial o que tienen otra, que padecen otra enfermedad. Claro que sí. Y esto hace, diríamos, más complicado. Por eso necesitamos Julio Alberto, que la doctora vuelva pronto al programa. Gracias, doctora. Gracias a usted. Yo con mucho gusto. Vamos entonces a una pausa para retornar porque nos queda más contenido. Ahí está Cristian Rojas, que viene con los deportes aquí en el Tribunal de la Tarde.